Padre, te damos gracias por esta linda mañana, por la bendición de poder adorarte, de poder exaltarte. Te amamos, Señor, te damos honra, alabanza y honor. Ahora queremos también adorarte a través de nuestros oídos, de nuestro corazón, de nuestra mente. Que esta palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestro ser y nos enseñe, Señor, tus preceptos, tus mandamientos, tus ordenanzas. Aquí estamos, Señor. Dile al Señor, aquí estoy. Gracias por su obediencia. A ver otra vez. Dile al Señor, aquí estoy. Abro mi corazón y me dispongo para que me hables. Amén. Amén. Entrada triunfal. Entonces Jesús había sido profetizado aproximadamente 400 años antes por el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, donde dice: he aquí tu rey viene a ti, justo y redentor, salvador, sentado sobre un pollino, hijo de asna, sentado sobre un burrito. Entonces Jesús cumplió esa profecía, ¿verdad? Al entrar sentado sobre un burrito, en contraste de lo que hacían los reyes de esta tierra, entrando en caballos pues muy impresionantes y con todo lo que ya mencionamos ahorita. Jesús entró a la ciudad así, y vamos a leer y vamos a ir aprendiendo algunas lecciones. Este acontecimiento se relata en los 4 evangelios y cada uno tiene diferencias. No lo relatan exactamente igual. Cada uno tiene ciertas diferencias de la manera como lo relatan. ¿Qué significa eso? ¿Que están equivocados? No. Precisamente significa, ¿verdad?, que los que estuvieron ahí fueron testigos oculares, los que relatan. Si ahorita hubiera, yo siempre pongo este ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos en la esquina y hubiera un choque ahí, cuando alguien nos preguntara a cada uno de nosotros, cada uno iba a dar su versión. Iba a decir, no, pues yo vi esto, yo vi este auto que venía así, no, pues yo primero que ¿verdad? Y entonces, al final iba a ser lo mismo, pero era aderezado por las opiniones o lo que vimos cada uno, ¿verdad? Fíjese lo que dice Marcos. En Marcos 11:1 dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego que entren en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice por qué hacen eso, digan que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. ¿Ok? Entonces, primero, lo que vemos aquí son instrucciones de parte de Jesús. Digan conmigo, instrucciones. La palabra de Dios dice que son mandamientos, estatutos, testimonios, preceptos, leyes, juicios, caminos, instrucciones y varias cosas más. No tienen que apuntarlo, pero nada más para que sepamos, ¿verdad? Hay veces que el Señor se va tan detallado a darnos ciertas órdenes que nos dice: quiero que hagan esto. Y fíjense cómo les dice: vayan a la aldea. ¿A cuál aldea? Hay varias aquí, la que está enfrente. Y luego les dice: y cuando entren, es decir, no se queden afuera, ¿verdad?, de la aldea ahí pajareando a ver qué pasa. No, entren cuando entren van a ver un burrito ahí atado. Desátenlo, dice. O sea, Jesús les dice todavía, hay personas así que necesitan cada paso, ¿no? Sí, a lo mejor Jesús dijo, esto es como que no, les falta unas 2 vueltas para la barda, ¿no? Y hay que decirles toda la cosa, ¿no? Lo van a ver atado, les dice, y entonces lo desatan y se lo traen. Curiosamente Mateo dice que el burrito estaba ahí con su mamá burrita y le dice: tráete a la burrita también, tráiganse a los 2. Y tiene sentido porque si hubieran querido traerse al burrito pequeño solamente, no iba a venir sin su mamá. O sea, la mamá tenía que venir y entonces el burrito venía, ¿no? Imagínense si los burritos son tercos, para traérselo iba a ser un pancho, ¿no? Entonces se trajeron a los 2, pero aquí dice: desátenlo y tráiganlo. Amén. Entonces nosotros muchas veces Dios nos da
instrucciones. Y necesitamos escuchar la voz de Dios en las instrucciones, en los preceptos, en los caminos, en los testimonios, en los mandamientos, ¿sí? Y necesitamos nosotros tener nuestro oído bien afinado a lo que el Señor nos está diciendo. Porque ustedes tienen que saber algo. Tenemos la palabra de Dios en la Biblia. La tenemos ahí. Dice Pedro que es una palabra profética. No hay otra palabra más segura que esa. Claro que sí. Pero Dios sigue hablando en este tiempo. Dios sigue hablando y Dios quiere hablarnos. Y Dios quiere darnos su guianza y Dios quiere hacer sentir en nuestro interior su palabra. Y tú sabes una cosa que es bien importante, que cuando Dios te habla y Dios pone algo, una palabra en tu corazón, un mensaje en tu corazón, una de las señales de que es Dios es que no contradice lo que dice su palabra. Si contradice, entonces no es Dios, porque Dios nunca se contradice. Dios no dice una cosa aquí y luego cambia de opinión y dice, no, pues mejor de esta manera. No, tiene que estar en la misma línea de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y entonces, mira lo que dice Deuteronomio 28:1, dice, acontecerá que si oyes, ¿cómo? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y empieza a describir, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y preciosas y poderosas bendiciones. Pero dice que si oyes, ¿cómo? Atentamente. Y yo pregunto, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros nos pregunta, ¿estamos escuchando la voz de Dios así atentamente o descuidadamente? Porque vivimos en un tiempo donde todo exige nuestro oído, todo está exigiendo nuestra atención. Y muchas veces al que menos le ponemos atención es a Dios. Al que menos ponemos atención es a Dios. Y entonces tenemos, ¿verdad?, personas confundidas, personas que aún pueden venir a una iglesia, pero no saben, no tienen claro qué es lo que Dios está diciendo, hablando a sus vidas. Y entonces hay una confusión en nuestro interior. Y por ahí empieza, ¿verdad?, la obra de Dios. Si estamos confundidos, entonces no llegaremos a ningún lado, por lo menos a la meta que Dios quiere que lleguemos. Isaías 50, del 4 al 5, dice la palabra, despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Despertará qué? Mi oído. Necesitamos despertar este oído, que Dios despierte nuestro oído para escucharlo a Él. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué te quiere decir a ti? Amén. Y dice, ¿cuándo? Mañana tras mañana. Es decir, a diario Dios quiere hablar. A diario Dios nos quiere despertar el oído. ¿Sí? Relata la palabra una historia, un testimonio donde Jesús dice que sana a un hombre sordo, ¿verdad? Y Jesús le habla al oído, se acerca y da una orden, dice, efata, dice, en la lengua de ellos, ¿no? Que significa, ábrete. Hay algunos de nosotros que necesitamos que Jesús nos diga en el oído, efata, ¿no? Ábrete oído. Y dice que en ese instante este hombre empezó a oír claramente. El Señor le devolvió el sentido del oído. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Sí? Vivimos en un mundo de opiniones. Vivimos en un mundo donde todo el mundo opina, ¿no? Todo el mundo tiene su verdad, como dice. ¿Sí o no? No, pues es que yo pienso, no es que yo digo, no es que yo dijera, no es que yo, ¿verdad? Y yo opino esto, yo opino aquello. Todo el mundo tiene una opinión. Pero nos hemos detenido realmente a escuchar la voz de Dios sobre los asuntos de nuestra vida. O la voz de Dios se pierde en un mar de opiniones. Necesitamos urgentemente escuchar la voz de Dios para este tiempo, para nuestras vidas. Y dice aquí, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Es decir, lo que yo escuché, yo lo obedecí. Lo que Dios me dijo, yo lo hice.
Hay una ocasión bien tremenda, ¿verdad? Donde ya lo he platicado en otras ocasiones y la Biblia lo dice, usted lo puede leer en el capítulo 20 de Isaías, que un día el Señor le dice, ¿sabes qué, Isa? Tengo una idea ahora, córtate el vestido hasta arriba de las posaderas y anda así con, ¿verdad? Abierto, todo descubierto. Le dice el Señor, córtatelo. Y cualquiera podría decir, reprendo a Satanás, ¿verdad? Diablo mentiroso. Pero Isaías conocía la voz de Dios. Isaías conocía la voz de Dios y ¿sabes qué hizo? Se levantó por unas tijeras y agarró el 501, el 501, ¿verdad? Y lo cortó de atrás y ni hablar, andaba como con hilo dental ahí, pues. Sí. Y el Señor le dijo, así vas a andar un rato. Así vas a profetizar y vas a salir a la calle y vas a hablarle a mi pueblo. Y cuando la gente le preguntaba, ¿y esa moda qué onda, no? ¿Qué cachetones? Pues, dile, tú le tienes que decir. Porque esa era la manera en la que llevaban a los esclavos. Esa era la manera en la que a los esclavos los dejaban en ropa interior y la ropa interior antes apenas si cubría, ¿no? lo necesario ahí. Y los llevaban totalmente descubiertos con ropa interior, esposados, con cadenas. Y entonces Isaías le decía, lo que estoy haciendo es una imagen de lo que les va a ocurrir si no se arrepienten. Vamos a ser llevados cautivos todos. Qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza andar así por todos lados. Pero este hombre escuchó la voz de Dios y no puso resistencia. Ahora, nadie aquí oiga esa voz, ¿verdad? Porque Dios no está hablando así ahorita. Nadie quiera salir con la tanga, ¿verdad? No, el hilo dental no es para hoy. En otra ocasión a Jeremías el Señor le dijo, ponte un leño en los hombros, ponte un yugo sobre tu cabeza. Y pues yo no sé, con algún ayudante, ¿verdad? Y le dijo, así tienes que salir y andar en la calle. Así vas a profetizar a mí. Y él andaba así, no sé si se imaginan, ¿verdad? Un leño que tiene abierto para el cuello y abierto para los dos brazos. Y tenía que andar así, para todos lados, con ese leño atravesado, con cadenas. Y también era un mensaje, la gente le preguntaba y él tenía que dar el mensaje. Varios meses anduvo así. Primera de Pedro 1:19, esa fue la palabra de Dios para ese momento y para esos hombres, ¿verdad? Y ahora Dios quiere hablarnos a nosotros y quiere que oigamos su voz. Primera de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿La palabra profética qué? Más segura, la cual hacen bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sí? La palabra de Dios es la palabra profética más segura. ¿Quieres saber qué viene en el futuro? La palabra de Dios nos dice, y es una antorcha, dice, que alumbra hacia adelante. Cuando uno enciende una antorcha, no va viendo la antorcha, ¿verdad? Y caminando así. Para empezar, pues encandila los ojos y no, ¿verdad? La antorcha la usas para mirar lo que está delante. Amén. La palabra de Dios nos esclarece el camino. Nos deja ver metros adelante para ver por dónde vamos a caminar y necesitamos escuchar. Y dice, a la cual hacen bien estar, ¿qué? Atentos. ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios? Si es que la estamos escuchando. O simplemente es un momento religioso el domingo en la mañana. Voy a oír al padrecito David ahí. A ver qué dice, a ver con qué ocurrencia sale ahora. Sí. Pero no es algo que realmente cae en el corazón. Necesitamos que esta palabra se vuelva carne en nuestro corazón. Mateo 21:16 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Les dio una instrucción y les dijo, vayan y hagan esto. Y ellos fueron y lo hicieron
en otras palabras, aprendemos de este día y de ese acontecimiento? Obediencia. Digan conmigo, obediencia. Amén. Dios sabe que tenemos una tendencia a hacer las cosas como nosotros queremos. Todos nosotros tenemos una tendencia a hacer las cosas como a nosotros nos venga en gana. Para eso el Señor muchas veces nos da instrucciones. Amén. Obediencia es llevar a la práctica lo que el Señor nos ha mandado hacer. Muchos podemos decir, ¿verdad? El Señor vio a 2 de sus discípulos y los envió a ellos. Y podrían haber dicho como nosotros, ¿no? Si hubieran sido de Sonora. Ay, yo fui la otra vez, ¿por qué no mandas al otro? Siempre me agarras a mí como que tú soy tu puerquito que yo, ¿no? Y siempre me dice. Ellos inmediatamente obedecieron, hicieron lo que se les mandó. Y necesitamos ser obedientes a la voz de Dios. Y muchas veces no vamos a entender. ¿Cuántos saben eso? Muchas veces no vamos a entender por qué nos están diciendo, o se nos va a hacer ilógico lo que el Señor nos está diciendo. Pero ahí es donde entra nuestra obediencia. Obedecer al Señor aunque no entendamos, aunque no nos parezca lógico. Dice Filipenses 2:12, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más. ¿Cuándo? Dice, en mi ausencia. Ocúpense de su salvación con temor y temblor. La verdadera obediencia es esa, ¿verdad? Que cuando papá y mamá no están en casa, los hijos hacen lo que deben de hacer. Que cuando el esposo va de viaje, el esposo hace lo que debe de hacer y no hace otra cosa. Es decir, no necesitan que nos estén supervisando. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando yo estaba con ustedes me obedecían, pero ahora que me vine, ahora que estoy en otro lugar, ustedes en mi ausencia siguen obedeciendo. Esa es la verdadera obediencia. Cuando obedecemos por convicción, voy a hacerlo de corazón. Voy a obedecer al Señor. Amén. Porque muchas veces pensamos, nadie me está viendo. Creemos que nadie nos está viendo. Amén. Salmo 119, 33 al 34. Enséñame tus decretos, oh Dios, oh Señor. Los cumpliré. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esa es otra cosa, ¿verdad? El Señor nos pide obediencia hasta el último aliento de nuestra vida. Porque tristemente hay muchas personas que comienzan bien pero terminan mal. Y se trata de obedecer al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Y luego dice, dame entendimiento, obedeceré tus enseñanzas y las pondré en práctica. ¿Cómo? Con todo mi corazón. No lo voy a obedecer con pesadez, sino que lo voy a hacer con todo el corazón. Señor, danos un corazón así, un corazón obediente, que te obedezca de todo corazón, aunque no entienda y aunque, ¿verdad?, piense que nadie me ve y que no hay diferencia, ¿verdad? Si hago una cosa o hago la otra, yo voy a obedecer al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Dice Juan 14:15, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ese es la prueba de que amamos a Dios, si obedecemos sus mandamientos. En otras palabras, quienes no obedecen sus mandamientos, aunque digan que aman a Dios, es una mentira, ¿verdad? No es cierto. La prueba de nuestro amor por Dios es que obedecemos sus mandamientos. Primero de Samuel 17, del 17 al 18, dice, un día Isaí su padre le dijo a David, ahí vienen una serie de instrucciones, fíjense. Toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. ¿Sí? Entonces, le da una serie de instrucciones. Toma estos. ¿Sí? Toma la canasta. Tiene grano tostado, toma estos 10 panes,
toma este queso. Pues ya uno dice pan, queso, pues que pizza, ¿verdad? Como quiera lo convertimos en pizza, ¿sí? Isaí le dio unas instrucciones a David, su hijo, que apenas tenía alrededor de 15 años. Le dijo, averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Paso por paso le dio instrucciones. Esto significa que la obediencia se enseña y se aprende en casa. La obediencia se enseña y se aprende en casa. Nuestros hijos deben de aprender obediencia en casa. Y nosotros como papás debemos de enseñarles a obedecer. Lamentablemente, ¿verdad? Pues nos hemos vuelto padres muy consecuentes, muy condescendientes, donde les damos instrucciones a los hijos y salimos y regresamos y resulta que no hicieron nada, ¿verdad? Pero igual les dejamos sin ninguna consecuencia, ¿verdad? Ay, mi hijito, ¿verdad? Y el otro baquetón riéndose así, ¿no? ¿Verdad? O baquetona también, ¿no? Porque no estamos enseñando obediencia a nuestros. Si no nos obedecen a nosotros, no van a obedecer a Dios. Difícilmente van a obedecer a Dios. Tienen que aprender obediencia en casa. Amén. Primera de Juan 2, del 3 al 5 dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos? El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Qué tremendo, ¿verdad? Qué hermoso y poderoso mensaje, ¿no? ¿Cómo sabemos que conocemos a Dios? Si le obedecemos. Pero si no le obedecemos, no podemos decir realmente, afirmar que lo conocemos, ¿verdad? Porque no es cierto. Dice aquí, ¿qué palabra dice, verdad? Es un mentiroso. Dice, ay, no digas así, está muy feo. En estos tiempos ya no se puede usar la palabra, ¿verdad? Decir, esta persona es un mentiroso. No, cambia la palabra, bájale 5 rayitas, ¿no? Y suavizamos la cosa, pero la palabra de Dios dice, es un mentiroso y no tiene la verdad. No tiene la verdad, no vive en la verdad. Y el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida de aquel que obedece su palabra. Amén, ¿vamos bien? Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Seguir instrucciones, obediencia. Mateo 21:7 dice, y trajeron el asna y el pollino. Como les dije, Mateo dice que trajeron los dos, ¿sí? Y de aquí aprendemos la efectividad. Dios quiere que seamos efectivos, es decir, que cumplamos las metas que Él nos ha pedido, que hagamos lo que Él nos pide. Sí. Cuando llegaron los discípulos, no le trajeron a Jesús una vaca, ¿verdad? O no le trajeron a Jesús un caballo. No, es que no hallamos el burro y pues ahí estaba un caballo, pues mejor nos trajimos el caballo. O nos trajimos una... No hicieron lo que quisieron, hicieron lo que el Señor les enseñó. Y muchas veces así somos nosotros, ¿verdad? Hacemos otra cosa parecida y entonces, ay, pero qué tanto es tantito, hombre. Y el Señor dice, óyeme, oye mi voz, oye mis instrucciones, hay una profecía. O sea, Jesús no se puso a explicarles, saben que en Zacarías 9:9, muchachos, hay una profecía que yo tengo que entrar en un burrito que nadie ha montado, y yo ya sé dónde está el burrito, traigan ese burrito, y el otro que viene con el caballo, ¿no? Y muchas veces somos así. Cambiamos las cosas pensando que, ay, al cabo que es la misma, pues, o sea, si lo que quieres es transportarte, pues lo mismo es un caballo que un burro, es más, es mejor. Hay que ser efectivos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay que cumplir las metas y la comisión que el Señor nos ha dado. Amén. Y lo principal que hay en esta tierra para dejar de ser efectivos, ¿saben qué es? Las excusas. Las excusas. Tenemos excusas, nos hemos vuelto un mundo lleno de excusas. ¿Quién no ha dicho una excusa alguna vez en su vida? Yo creo que todos, ¿verdad?
Todos hemos dicho una excusa. ¿Y qué es una excusa? Bueno, es una historia para compensar o para tratar de explicar por qué no hice lo que debía hacer. Es que esto, es que aquello, es que acá, es que, ¿verdad? Y a veces hasta nos viajamos y ya no sabemos ni qué decimos en las excusas. ¿Sí? Dice que Dios quiere que alcancemos las metas que nos ha indicado sin excusas. Sabes que delante de Dios no vale ninguna excusa. Muchas veces nosotros como padres les aceptamos las excusas a los hijos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues ándale pues para la otra. Pero Dios no acepta excusas. Sobre todo si ya nos ha dado todos los recursos. Dios no acepta excusas. Si aquí en la tierra hemos aprendido a dar excusas y que nos las reciban, Dios no acepta excusas. Amén. Aunque no digan amén, de todas maneras Dios no acepta excusas. Lucas 14, miren, aquí está una parábola de Jesús. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, vengan, ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? Excusarse. Es que yo tengo que hacer esto. Es que no me acordaba que tenía este plan. Es que esto. Y todos al mismo tiempo, dice, comenzaron a excusarse. Y el Señor, este hombre, dice, sí, pues ninguno va a probar de mi cena. Ninguno va a entrar en mi reino por andar dando excusas. Amén. Qué tremendo es esto. Cada vez que le ponemos una excusa a Dios, le estamos diciendo, tú no eres importante para mí. Amén. Indirectamente le estamos diciendo, ¿por qué no llegó temprano a la iglesia? Si el Señor dice solamente 2 horas el domingo. Es que está muy fuerte el tráfico. Es que me levanté tarde. Es que, y mil excusas. ¿Por qué no cantas? Es que no me sé la canción. ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no alabas? Es que ahora no traía ganas. Ahora y los 10 años anteriores no traías ganas. 10 años de domingos de excusas. Tenemos 1000 excusas. ¿Por qué no ofrendas al Señor? No, es que se me hace mucho. No, es que no, si no, luego me quedo sin nada. ¿Por qué no adoras al Señor? Y tenemos excusa tras excusa. Y lo único que le estamos diciendo al Señor, y el Señor lo sabe, es, tú no eres importante para mí. Lo que tú dices no es tan importante. Yo puedo hacer las cosas como yo opino. Es que yo opino. Yo opino que la iglesia tiene mucho dinero. ¿Para qué quiere más dinero? Ve las sillas, cada silla. Uy, ¿cuánto costarían cada silla? Échale pluma. Ve los instrumentos que tiene. No les voy a decir cuánto valen porque Dios guarde. Y ve los aires. Y ve y uno pone los ojos en las cosas, ¿verdad? Y empieza, no. Ya no esto, ya no aquello. Y el Señor, ¿verdad? Pide que le obedezcamos sin excusas. Amén. La excusa está muy asociada a la mentira y al engaño, y por ende al pecado. ¿Cuántas personas hoy en día acuden a la excusa para huir de compromisos y responsabilidades? Las excusas muestran nuestra falta de interés por algo o por alguien. Muestra nuestra falta de humildad, porque muchos errores de los que cometemos también los queremos disfrazar con una excusa para no dar la cara y afrontar las consecuencias de nuestra responsabilidad. Así es que Dios dice, yo ya te di todo para que tengas una vida victoriosa. ¿Por qué vives? ¿Por qué vives como por debajo de las promesas que yo te he dado? ¿Por qué vives? Y tenemos 1000 excusas. Y saben, Dios puede perdonar cualquier cosa. Dios perdona nuestros pecados, nos levanta de nuestros fracasos, pero Dios no tolera excusas. No tolera excusas. Así es que si, ¿verdad?
Si te toca estar delante de Dios, olvídate de las excusas. Y a lo mejor tú dices, no, pues si por eso ni quiero estar delante de Él, un día te van a llamar. Porque tú y yo somos creación de Él. Y un día vamos a estar delante de Él y vas a estar solito. Y vas a estar solita y no vas a poder voltear para otro lado. Y Él te va a preguntar. Y dice Juan en el Apocalipsis, dice, sus ojos como llamas de fuego. Su rostro como el sol que resplandece en su fuerza. De su boca, dice, salía una espada aguda. Y lo describe de una manera tremenda Jesús. Amén. Un día Él va a juzgar a toda la tierra. Y ese día se nos van a acabar las excusas. Y ni siquiera vamos a poder sostenernos de pie delante de Él. Aprende ahorita a ser sincero. Aprendamos ahorita a obedecerlo. Ahorita que estamos aquí, el Señor quiere que ejercitemos nuestra fe y le obedezcamos sin excusas. Amén. Otra cosa, el servicio. Servicio. Jesús les dijo, vayan y tráiganme, hagan esto por mí. Y ellos fueron y trajeron, dice, hicieron como el Señor les mandó. Eso es servicio, eso es servir al Señor. Pero el Señor dice que servirle a Él es servir a los demás. Amén. El servicio es muy importante en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo desinteresado por alguien más en beneficio de otra persona? Porque normalmente el ser humano siempre estamos pensando en nosotros, ¿sí o no? Dicen unos escritores que tenemos mentalidad o actitud de ombligo, ¿no? Siempre nos estamos viendo así el ombligo. Yo, y nada más yo, y después yo, y al final yo. Y Dios quiere que volteemos a ver a los demás, y ayudemos a los demás, y sirvamos a los demás. Amén. Esta iglesia tiene 20 áreas de ministerio. Hay 20 oportunidades en qué servir. Si alguien dice, ay, no me gusta barrer, bueno, pues ahí están las cámaras, ponte en las cámaras, ayúdanos. Gracias por los muchachos que están ahorita en las cámaras, pero hay una que está sola. ¿Alguien podría estar ahí? Ay, es que no sé, pues aprende. Ay, es que no tengo tiempo. Bueno, para empezar, no tengo tiempo es una mentira, porque todos tenemos tiempo, más para lo que nos interesa, ¿sí o no? Para lo que nos interesa tenemos tiempo, ¿sí? Cuando hay algo que nos interesa, cerramos el negocio, ¿sí o no? Aunque hay dos amén, pero es cierto. Me interesa irme de vacaciones y nunca cierro mi negocio, pero pues voy de vacaciones, lo cierro, ¿verdad? Pero hay que servir al Señor, no tengo que estar en el negocio. No puedo cerrar el negocio. Si para lo que nos interesa tenemos tiempo. Amén. En la casa de ustedes y nuestra, los hijos deben de servir. ¿Cuántos saben eso? Deben de servir. No es una opción. Deben de servir. Tienen que aprender a lavar platos, tienen que aprender a barrer, tienen que aprender a trapear y tienen que hacerlo. Deben de hacer. Si tú no le estás enseñando o nunca les enseñaste a tus hijos eso, hiciste mal. Porque quien vive en la casa debe ser responsable de su casa, incluyendo a los hijos. En la medida de que van creciendo deben de aprender y debemos de darles tareas. Porque todos los que viven en casa deben de ser parte de las tareas de la casa. Las visitas, cuando alguien viene a tu casa a visitarte, ¿verdad que no lo pones a barrer, a trapear? Ay, qué bueno que viniste, que nunca vienes, ¿verdad? Mira, me agarraste, mira, iba a empezar a barrer. ¿Verdad que no le das la escoba? ¿No? Mueve el sillón, órale, mueve el sillón. A las visitas no les damos, o le decimos, vea, tengo el altero de platos ahí, ¿no? Llegaste justo al momento. A las visitas no se les pone a hacer algo en casa, no se les pone a servir en casa, ¿verdad? Si tú no sirves en esta casa, eres visita. Ay, pastor.
Y está bien, hay un tiempo que hay que hacer visita. Pero hay un tiempo donde eres parte de la familia y cuando eres parte de la familia tienes que servir. Y si no estás sirviendo, entonces eres visita. ¿Cómo ven? Algunos dicen, luego, pastor, luego, cada año, luego. ¿Verdad? Pasa el tiempo y lamentablemente viene una enfermedad, una situación, ¿verdad? Ay, pues ahora sí quisiera servir, pero mira cómo estoy. Se pasó el tiempo y nunca servimos. ¿Sabes que Hermosillo es reconocida según la gente de la Cámara de Servicios de aquí de la ciudad? He escuchado que ellos dicen que Hermosillo es reconocida como una ciudad donde muy pocos saben servir. Somos gente generosa, eso también trasciende, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta gente pidiendo dinero aquí y allá? Porque Hermosillo es reconocida como una ciudad generosa. Saben que se pasan la voz de aquí a Culiacán. Hey, raza, vénganse para acá, aquí saco tanto a diario, ¿verdad? Y aquí en un crucero, no, hombre, yo vivo con la mota, saco la mota y saco la comida aquí. Y ahí viene la raza de otras ciudades. Es reconocida porque somos generosos, pero también es reconocida porque no nos gusta servir. Si no, fíjate cómo los restauranteros dicen preferiblemente un mesero que sea originario del sur del país. ¿No se han fijado en eso? Hay pocos que uno nota que son sonorenses, muy pocos. La mayoría son muchachos. ¿Por qué? Porque saben servir, porque tienen un corazón dispuesto para servir. ¿Cómo la ven? Y entonces tenemos que aprender, si no hemos empezado a servir, tenemos que servir. ¿También hasta ahorita? Ya casi termino. Ya casi dice aquí. Mateo 21:8 dice, la multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Por eso se le conoce ahora como el domingo de ¿qué? De Ramos, ¿sí? Porque cortaban ramas, ¿sí? Y esas ramas las ponían delante del camino por donde Jesús iba a pasar a manera de alfombra, como una alfombra, ¿verdad? Para que Él pasara y honrarlo. Y luego dice que empezaron a gritar lo que ahorita cantábamos, ¿verdad? La gente dice en el versículo 9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Sí, la palabra Hosana era un saludo exclusivo reservado para el Mesías. No se decía o se pronunciaba la palabra Hosana nada más porque sí, sino que tiene que ver, eso significa bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces comenzaron a alabar y hubo tanta algarabía y tanta alabanza y fue tan fuerte el ruido que luego vinieron los que le incomoda el ruido, ¿verdad? Luego se presentaron ahí. Señor, dile que les bajen, ¿no? Que le bajen, ¿para qué para tanto? El mundo siempre va a querer apagar tu alabanza. El mundo y los que no conocen al Señor, no el mundo, no, el mundo. Y los que no conocen al Señor siempre van a querer apagar tu alabanza. Y la Biblia dice, ahorita cantábamos y ahorita tuvimos un tiempo, ¿verdad?, de celebración al Señor. La Biblia nos enseña a darle a Él nuestra alabanza con nuestras palmas, con nuestra voz, alzando nuestras manos, saltando con nuestros pies, gritando con nuestra boca. Dice la palabra que gritemos de gozo, de júbilo delante de Él. Así nos enseña la palabra que debemos de hacerlo. Dice también con sonido de bocina, con sonidos que sean retumbantes y que le adoren a Él. Amén. Sabes que el sonido es energía. Estas bocinas casi cada domingo, estas que están aquí abajo, no las ven, pero
están unas bocinas aquí abajo, son las que están asignadas para producir las notas graves. Y las notas graves son más fuertes que las notas medianas y agudas. Y entonces cada domingo tenemos prácticamente que volverlas a poner en su lugar. O cada día, ¿verdad? Cuando regresamos. ¿Por qué? Porque como están reproduciendo, las notas graves se están moviendo. Y uno no las nota, pero empiezan a bailar. Y empiezan a moverse, ¿no? Y al ratito están así. Y al ratito están para el otro lado, ¿no? Y tú no las ves, pero yo me doy cuenta porque ya voltearon para el otro lado y luego ¿sí? Esta ya estaba acá pegada, ya iba a ir al frente, ¿verdad? Si la dejamos, ya va a salir por allá. Sí, porque el sonido es energía, es espiritual. Si no, pregúntale a las murallas de Jericó. Amén. Cuando 1 millón de personas sonaron las bocinas, y no sé cómo le hizo el Señor para entonarlos en cierta frecuencia, que aquellas murallas empezaron a temblar y se derrumbaron delante del ejército de Dios. Amén. Así se derrumban las murallas que el enemigo quiere traer cuando nosotros adoramos al Señor. Tenemos que entender que no son ocurrencias de Dios cuando nos dice alábame. No son cosas de Dios cuando nos dice que le alabemos. Cuando estos hombres vinieron, le dijeron, Señor, dile a tus discípulos que le bajen, que se callen. El Señor les dijo, Nel pastel. ¿Qué no estás oyendo? Y Él les dice, sí, pero si estos callan, las piedras van a alabar. Amén. Era un día para que el Mesías fuera glorificado. Y nadie iba a detener eso. Cada domingo es un día que nos reunimos para glorificar al Mesías y nadie debe detener eso. Cada domingo debemos de alabarle con todo lo que somos. Amén. ¿Sabes? Cuando el ejército de Gedeón, ustedes saben que eran, ¿cuántos? 20,000, ¿no? 22,000 y se fueron 12,000 y quedaron 10,000 y luego se fueron otros tantos y quedaron 300 solamente contra un ejército de decenas de miles de personas que venían en contra de ellos. Toda lógica estaba en contra. Y cualquiera podría pensar, bueno, que esos 300 no hagan ruido, que se acerquen lo más calladitos posible, que sean muy sigilosos, que sean muy silenciosos para ver si se pueden por lo menos acercar. Les tocaba como 22 personas por uno a cada uno, ¿se imaginan? Era una muerte segura, segura. Sin embargo, el Señor les dice, no va a ser así. Van a ir ustedes con unos cántaros y dentro de esos cántaros van a llevar una antorcha. Y no solamente eso, ¿verdad? Los van a ver la luz de ustedes. No solamente van a ver su luz, sino que quiero que quiebren esos cántaros. Y al mismo tiempo los van a quebrar, ¿para qué? Para que hagan un ruidajo en medio de la noche y aquellos empiecen a temblar, ¿verdad? No les dijo eso el Señor, pero eso fue lo que sucedió. Y cuando quiebren esos cántaros, les dice, agarran su cuerno, su bocina y empiecen a sonarla todos juntos. Amén. Porque el enemigo huye cuando el pueblo de Dios alaba. El enemigo huye cuando podemos alabar al Señor con alegría y cuando le obedecemos. Sucede lo que muchas veces nos dice en la palabra, ¿verdad? Se llenaron de tanto temor estas personas que sacaron su espada y se la encajaron unos a otros. Ni siquiera tuvieron que entrar a la batalla, ¿verdad? Me imagino que estos hombres de Gedeón, ¿verdad? Estaban listos, eran guerreros poderosos, y estaban ¡ah! Y cuando iban a entrar a la batalla dijeron, pues ¿contra quién si todos se mataron? ¿Con quién vamos a pelear? Porque cuando alabamos a Dios, la batalla es de Él. La batalla es de Él, no es tuya, no es mía, es de Él. Y Él se encarga de tus enemigos, de mis enemigos, pero no lo entendemos. No nos acaba de entrar por la cabeza que el Señor nos dice, alábame, alábame, alábame. Entiende, alábame. Amén. Al bajar del monte, Moisés y Josué, dice que venía Moisés con las tablas bajando y venía Josué con él. Y dice que alcanzan a oír un sonido
y mientras más se van acercando, dice, ¿qué estará pasando allá? Y luego Josué dice, yo oigo voz de guerra allá, oigo voz de batalla. Pues era un general, ¿no? Cada quien oye lo que, ¿sí? Y Moisés dice, no, yo oigo voz de cantar, oigo voz de alabanzas. Y cuando terminan de bajar se dan cuenta que es las dos cosas, ¿verdad? Lo que dice Josué y lo que dice Moisés. Era una alabanza, pero una alabanza idolátrica. Y a propósito de tangas y esas cosas, dice la Biblia que estaban ahí desenfrenados. La otra versión dice ahí que se habían quitado la ropa. Y andaban ahí danzando en el primer carnaval que se registra en la historia, ¿no? Ustedes saben cómo son los carnavales, ¿no? Sí, y andaban ahí danzando totalmente desnudos. Y Moisés dice que es una voz de alabanza lo que está oyendo, y es cierto, porque estaban exaltando a un ídolo, a un diablo, ¿verdad? Y el diablo siempre anima a sus seguidores cada vez a que alaben más fuerte y así ahogar la voz de la iglesia. Sí. De mil maneras Satanás está diciendo, grítale más fuerte. Pero Dios nos dice lo que Moisés les pregunta ahí, no lo voy a leer, pero está en Éxodo. Y Moisés, cuando para todo, él hace una pregunta y dice, ¿de qué lado están? ¿De qué lado están? Y Dios nos pregunta ahora, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Me vas a alabar o vas a ser tibio? ¿Me vas a alabar bien o vas a hacerle al loco? ¿Vas a obedecerme o vas a hacer como que obedeces? ¿De qué lado estás? Léanlo ustedes. Todos los que estén del lado del Señor, dice, vénganse atrás de mí. Se levantaron, dice, se vinieron, ¿verdad? Y los otros no se tenían ni que preguntar, ya sabían. El que no expresaba su lugar, ya sabía de qué lado estaba. ¿Sí? Si no alabamos, el enemigo nos está robando nuestra alabanza. Muchos de nosotros no alabamos por vergüenza, no alabamos por excusas, no alabamos por lo que tú quieras. Y el enemigo está encantado porque dice, no hombre, a este lo tengo controlado. Le da pena ponerse de pie en la iglesia, cuanto más abrir la boca y cantar. Le da pena usar las palmas, le da pena levantar las manos, cerrar los ojos, le da pena levantar esas letras delante del Señor y decírselas, le da pena, le da vergüenza. Ni siquiera necesita preguntarte, ¿y de qué lado estás? Pues yo ya sé de qué lado estás. Te tengo dominado, te tengo sometido. Mientras no alabes, no hay poder de Dios sobre nuestras vidas. Mientras no alabemos. Amén. Y termina diciéndoles Jesús en otra de los evangelios. Les dice, cuando les preguntan, ¿qué no estás oyendo, Señor? Y les dice, sí. Y luego les pregunta, ¿y ustedes no han leído? Y les cita el Salmo 8, de la boca de los niños y de los lactantes, de los niños de pecho, perfeccionaste la alabanza. ¿No has leído? Perfeccionaste la alabanza. La alabanza se perfecciona. ¿Por qué con los niños? Porque los niños obedecen sin mucho problema. Tú traes a un niño aquí y le dices brinca y brinca. Le dices grita y grita. Alza tus manos y las alza, ¿verdad? A menos que esté rebeldito, ¿verdad? Pero normalmente un niño, tú le pides todo eso y él lo hace sin problema. De esa clase de discípulos quiere el Señor. De esa clase de discípulos quiere el Señor exaltarse en nuestras vidas. Y termino con esa pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Si estás del lado del Señor, vamos obedeciendo sus instrucciones. Vamos siendo efectivos. Vamos haciendo lo que Él nos ha mandado. Amén.